Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro del ciclo Pensando desde el Centro, que es un ciclo ya tradicional en nuestro centro de investigaciones, que va por la 9ª edición, que inició allá en el año 2013, pensado como un lugar de encuentro y discusión de los trabajos en curso que se radicaban en nuestro centro de investigaciones. En esta ocasión tenemos la 4ª sesión de este año, del 2021. Han sido todas virtuales. Esperamos el año que viene poder hacer alguna, aunque sea semipresencial o presencial completamente, si la situación sanitaria lo permite. Esperamos que sí. Bueno, en esta reunión tenemos la gran alegría de contar con el becario postdoctoral del centro, el doctor Luciano Pesano, que va a presentar su libro, va a presentar su flamantísimo, diría, si me permiten la expresión, libro, que acaba de salir por la editorial de la Facultad de Derecho, Ciencia, Derecho y Sociedad, libro que deriva de su tesis doctoral, ¿verdad, Luciano? Titulado La relación entre el acto de agresión y el crimen de agresión en el derecho internacional. Contamos con 2 presentadoras y una moderadora. Las presentadoras son la doctora Zlata Dernaz de Clement y la magíster Tamara Quiroga. Y la moderadora es la doctora María Alejandra Estica. Esperaremos un ratito que la doctora Zlata se conecte, quizás tiene algún inconveniente técnico, pero bueno, vamos a comenzar entonces la reunión ahora. Es una gran alegría, Luciano, que hayas defendido la tesis, que hayas publicado el libro y que decidas compartir este momento de alegría con nosotros y en este ciclo tan querido por todos y todas. Así que, sin más, Alejandra, te dejo que vos entonces conduzcas y moderes esta sesión del Pensando desde el Centro. Bueno, muy buenas tardes. Un verdadero placer compartir este encuentro del Pensando desde el Centro, una oportunidad que se va a presentar el libro de Luciano, que esta publicación que recoge parte sustancial de su tesis doctoral, que ha elaborado en el marco de su proyecto de tesis en nuestro querido centro de investigaciones, querido miembro de la casa, con quien tenemos una relación de afecto. Y bueno, esta en realidad más que una reunión académica, es una reunión entre amigos, así que nos sentimos todos muy, muy contentos de que Luciano finalmente haya podido publicar su tesis y nos pueda compartir todos ese inmenso trabajo que ha realizado en estos últimos años. Así que, bueno, sin más, voy a pasar a tomar la palabra en nombre de su directora, la doctora Dernaz de Clement, quien lamentablemente, aparentemente por problemas técnicos, ella no está en la ciudad de Córdoba, no se ha podido conectar, pero como todos sabemos es tan previsora que nos ha hecho llegar sus palabras con antelación, así que me voy a permitir leer su presentación. El libro que tengo el honor y el placer de presentar es sorprendentemente hermoso. Está envuelto en una valiosa y significativa obra de arte como es la xilografía de Pablo Becerra, que representa en tapa y en contratapa 2 visiones de un taumatropo en el que enlaza la gravedad de la agresión con la unidad del orden jurídico, dejando la persistente percepción de esa conjunción, la que se observa en la lúcida parcelación de la sustancia temática, acto de agresión y crimen de agresión, que aborda Luciano Pesano a través de la obra para arribar a una visión integral de la agresión en el marco del orden jurídico internacional.
John Paris, físico y médico británico, presentó el taumátropo ante el Real Colegio Físico de Londres en 1824 para probar el principio de persistencia retinaria. En esa oportunidad usó dos imágenes, un papagayo y una jaula, las que opuestas en movimiento rápido alternando daban la impresión de una sola imagen integrada, el papagayo dentro de la jaula. Así, Luciano Pesano presenta en esta obra titulada La relación entre el acto de agresión y el crimen de agresión en el derecho internacional, dos variantes de imágenes a observar en el taumátropo variante 1, una imagen representando la sustancia específica, la relación entre el acto de agresión y el crimen de agresión, y la segunda imagen, su jaula, el conjunto del orden jurídico internacional. Además, una segunda variante podría ser, como dice Luciano Pesano en el desarrollo de su trabajo, desde un enfoque amplio que tenga en cuenta todos los elementos definitorios de la agresión y sus consecuencias, plantear el acto de agresión y el crimen de agresión, cual si fueran las dos caras de una misma moneda, no como dos categorías distintas, las dos imágenes del taumátropo, sino como dos aspectos de una misma categoría jurídica internacional, la agresión. La obra corresponde a la brillante tesis doctoral defendida por Luciano Pesano en la Facultad de Derecho de nuestra antigua y afamada Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El resultado de su investigación ha merecido con justicia la más alta calificación, sobresaliente, con publicación recomendada, a más de haber cosechado el entusiasmo de colegas y del propio tribunal por la calidad del trabajo y la impecable defensa de sus conclusiones. En realidad, este trabajo viene a enriquecer la línea de investigación del autor, quien también tuvo la satisfacción de haber obtenido idéntica máxima ponderación por parte del tribunal en su tesis de maestría en Relaciones Internacionales, presentadas años atrás en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre tema conexo al del presente trabajo: posiciones de los actores internacionales sobre la responsabilidad de proteger en las Naciones Unidas, publicada en el año 2016, temática que actualmente continúa en su investigación postdoctoral. Todas ellas etapas de vida académica en las que afortunadamente y con enorme satisfacción tengo la satisfacción y distinción de acompañar. El hecho que la obra sea presentada en el marco de la colección Ciencia, Derecho y Sociedad, que es una publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, le da jerarquía y lustre, habiendo sido imprimida por la editorial Advocatus, de larga y reconocida presencia en el ámbito jurídico cordobés. La lucidez del autor y su entusiasmo por el derecho internacional han sido valorados por varios tribunales nacionales y del extranjero, que han premiado en diversos concursos sus trabajos monográficos. Además, numerosos directores de publicaciones periódicas de excelencia del país y del extranjero han difundido trabajos de Luciano Pesano, quien llegó a ser citado, a pesar de su juventud, incluso por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, órgano de la Asamblea General, que tiene, conforme a la Carta de Naciones Unidas, el mandato de codificar y desarrollar el derecho internacional. El epígrafe que eligió el autor para encabezar los primeros desarrollos dimensiona muy bien este libro.
El epígrafe cita al Tribunal Militar de Nuremberg en su parte de su sentencia del 1 de octubre de 1946, que dice textual: la guerra es esencialmente una cosa malvada. Sus consecuencias no están limitadas únicamente a los estados beligerantes, sino que afectan al mundo en su totalidad. Iniciar una guerra de agresión, por tanto, no es solo un crimen internacional, es el crimen internacional supremo, que difiere de otros crímenes de guerra en el sentido de que contiene en sí mismo el mal acumulado del conjunto. La tesis de Luciano Pesano trata un tema que desde el surgimiento mismo del derecho internacional ha sido el eje de su construcción, ya que la agresión es antónimo de la paz, una paz esquiva, anhelada por siglos por la humanidad y buscada incansablemente por los seres de buena fe por distintas vías. La sola conceptualización de la agresión, la relación entre acto de agresión atribuible al Estado y crimen de agresión atribuible al individuo, ha desvelado a los doctrinarios e instituciones internacionales por más de un siglo. Pesano no teme ingresar en un terreno académico largamente discutido para aportar clarificaciones. Lo hace a conciencia, en profundidad, sin eludir las dificultades que se van presentando, sin silenciar voces para privilegiar preconceptos. Se trata de un trabajo extenso, pero no por falta de concisión, sino por milimetrar los desarrollos necesarios e imprescindibles para alcanzar fundadamente sus conclusiones. Tal como el mismo autor lo señala, la secuencialización de la presentación sigue la lógica demostrativa y se desarrolla en 5 capítulos, los que presentaré de modo brevísimo. El capítulo 1, titulado El largo proceso para definir la agresión. Tal como el mismo autor lo señala, aborda el desarrollo histórico de las definiciones del acto de agresión y del crimen de agresión, comenzando con la referencia al primero en la Carta de las Naciones Unidas y al segundo en el Estatuto y la sentencia del Tribunal de Nuremberg, para luego describir el proceso codificador emprendido en el ámbito de las Naciones Unidas, analizando en particular la definición de acto de agresión en el contexto de la resolución 3314 de la Asamblea General y la del crimen de agresión en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma, identificando la forma en que el desarrollo del proceso influyó en ambas definiciones, finalizando con una primera aproximación a un enfoque integral de la agresión. Al presentar el cierre de este capítulo, destaca que el artículo 8 bis del Estatuto de Roma aporta una percepción integral. Cita textual: se trate del acto o del crimen, la materialidad de la agresión es la misma. Cierro la cita. La distinción entre acto de agresión y crimen de agresión se justifica en cuanto a la atribución y a las consecuencias jurídicas que de ellos se deriven, pero no en lo que hace a su contenido. Elabora una sencilla pero sólida definición general de agresión. Cito textual: uso grave de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad,
territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. En el capítulo 2, el denominado umbral de gravedad, se pregunta, ¿hay actos de agresión sin crimen de agresión? Al analizar el párrafo 1 del artículo 8 bis del Estatuto de Roma, observa que el mismo califica especialmente el acto estatal de agresión en cuanto elemento del crimen de agresión, al requerir que el mismo, textual, por sus características, gravedad y escala, constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. Cierro cita. Lo que estima lleva a pensar que no cualquier acto de agresión puede dar lugar a un crimen de agresión, sino solo aquellos actos de agresión que por sus características, gravedad y escala constituyan una violación manifiesta de la Carta. Ello le permite inferir que ciertos actos de agresión, por no cruzar ese umbral, no darían lugar a responsabilidad penal individual. Es decir, no puede haber un crimen de agresión sin un acto de agresión, pero sí podrían existir actos de agresión sin crimen de agresión. Recurriendo a penetrantes gráficos, clarifica posiciones de la jurisprudencia y doctrina al concebir a la agresión, mientras unos perciben a la agresión como especie del ataque armado, otros ven al ataque armado como especie de la agresión. También hay quienes consideran que ataque armado y agresión son sinónimos. En este capítulo llega a una doble conclusión. En primer lugar, la agresión es un uso grave de la fuerza armada y la gravedad es la característica diferenciadora de la agresión. En segundo lugar, no hay usos de la fuerza más graves que la agresión, ni unos actos de agresión más graves que otros. Pesano entiende que nada en las normas aplicables, particularmente de la Carta de las Naciones Unidas y la definición de la agresión, ni en la jurisprudencia internacional relevante, parece apoyar la distinción entre los actos de agresión. Ya en ese capítulo adelanta que la cláusula de umbral en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma, leída en el contexto de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y a la luz de los trabajos preparatorios, le permite confirmar que la agresión siempre es grave y dará lugar a responsabilidad estatal e individual. En el capítulo 3, relativo a las consecuencias jurídicas de la agresión entre el quebrantamiento de la paz y el crimen de agresión, el autor hace presente que tanto el acto de agresión como el crimen de agresión originan una gran cantidad y variedad de consecuencias jurídicas, muchas de ellas de gran magnitud, reflejo de la gravedad de la agresión. Las consecuencias se proyectan a diferentes ámbitos del ordenamiento jurídico internacional, como por ejemplo al sistema de seguridad colectiva, a las normas sobre el uso de la fuerza, a las normas sobre responsabilidad internacional, al derecho de los tratados y al derecho penal internacional, pudiendo insinuarse también ciertas consecuencias en el derecho internacional humanitario y en el derecho de los derechos humanos, lo que pone de manifiesto la enorme fuerza expansiva de la agresión y la centralidad
que su prohibición tiene en el ordenamiento jurídico internacional en su integridad. Hace presente que algunas de las consecuencias jurídicas de la agresión son propias y exclusivas de ella, distinguiéndose de otros usos de la fuerza, de otros hechos ilícitos e incluso de otras violaciones graves de normas imperativas. Al mismo tiempo, y en parte como derivación de lo anterior, señala que ningún otro hecho ilícito internacional da lugar a la cantidad y variedad de consecuencias que origina la agresión. De esta forma, las consecuencias de la agresión, es decir, tanto del acto como del crimen, revelan que la agresión es distinta, singular, diferente a otros hechos ilícitos. La agresión es tan grave que conmueve los cimientos mismos de la sociedad internacional al destruir la base social de la comunidad humana. Y así, en el capítulo 4, titulado Acto, Crimen, Guerra, el problema terminológico de la agresión, Luciano Pesano demuestra que no obstante la multivocidad de la agresión, es posible identificar el sentido preciso que las normas jurídicas internacionales le asignan al término y que lo distinguen de otros conceptos similares. Entiende que la posibilidad de un uso político de la concepción de agresión o acto de agresión y su uso en la práctica de un órgano político de Naciones Unidas como es el Consejo de Seguridad, perdón, un minutito, no afectan a su significado jurídico a la luz de la Carta de las Naciones Unidas y los instrumentos específicos como conjunto. Afirma que el acto de agresión puede seguir siendo considerado un crimen internacional en el sentido del artículo 19 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas sobre responsabilidad de los estados por hechos ilícitos de 1996, en el entendimiento que la agresión puede ser considerada como una de las más sólidas pruebas de la subsistencia del crimen internacional como numen iuris en el derecho internacional, a pesar de su desaparición explícita en el proyecto sobre responsabilidad del año 2001. Considera que la centralidad de la prohibición de la agresión en el derecho internacional y la gravedad de sus consecuencias, responsabilidad dual del Estado y del individuo, como lo llama el autor, lo ameritan. En el capítulo 5, un enfoque integral de la agresión, el autor se interroga si el acto de agresión, comportamiento estatal, es la única forma de referirse a ese comportamiento. Si hay alguna diferencia entre la agresión y el acto de agresión. Si el acto de agresión tiene siempre el mismo significado. Se pregunta también, ¿qué sucede con los actos de agresión condenados por el Consejo de Seguridad en sus resoluciones? En este capítulo 5 y último, previo a las conclusiones, procura dar respuesta a esos interrogantes. ¿Es posible distinguir entre la agresión y los actos de agresión? Recuerda que en el capítulo 2 presentó una posición doctrinaria minoritaria que sostiene que la agresión, entendida como violación grave de una obligación emanada de una norma imperativa del derecho internacional general, según el artículo 40 del proyecto de la CDI sobre responsabilidad internacional de los estados por hechos ilícitos del año 2001,
sería no solamente distinta de los actos de agresión listados en la definición de la agresión, sino que también sería más grave. Esa misma agresión sería la que es objeto de una prohibición contenida en una norma de ius cogens, la que establece una obligación erga omnes según la Corte Internacional de Justicia. Según Pesano, de conformidad a lo demostrado en los capítulos 2 y 3 de esta misma obra, nada hay en los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional que justifique dicha distinción. Por el contrario, durante los debates se usaron de manera indistinta los términos agresión, acto de agresión e inclusive guerra de agresión. Asimismo, recuerda que fueron numerosas las referencias a la Carta de Naciones Unidas, y dado que ésta solamente se refiere al acto de agresión, es evidente que para la CDI los distintos términos hacen referencia al mismo concepto jurídico. De allí que plantear una distinción de esa naturaleza, como lo hace la doctrina minoritaria, no resulta sostenible. Pesano hace presente que existe otra forma de pensar en una distinción entre la agresión y el acto de agresión, y es la que parece surgir de los artículos 1 y 3 de la definición de agresión. Así, mientras el primero define a la agresión, el artículo 3 considera los actos de agresión. Se pregunta si eso significa que los actos son casos o ejemplos de agresión, o si la agresión definida en el artículo 1 implica una categoría más amplia que puede comprender más de un acto. Tal como lo desarrolla en el capítulo 1, entiende que el artículo 1 no define a la agresión como algo diferente al acto de agresión. De allí que el artículo 3, al disponer que se considerarán como actos de agresión a tales o cuales comportamientos, ofrece una enumeración ejemplificativa de lo que se considera casos de agresión, pero no como una categoría jurídica distinta. Cada uno de los actos del artículo 3, en la medida en que implique un uso grave de la fuerza armada, constituirá una agresión, posición ratificada por el párrafo segundo del artículo 8 bis del Estatuto de Roma. Es decir, no es posible trazar diferencia alguna entre la agresión y el acto de agresión. A pesar de ello, Luciano señala que ello no significa que no pueda pensarse en una distinción conceptual entre la agresión y el acto de agresión en otro nivel de tratamiento. Luciano Pesano concluye que la relación entre acto y crimen como visión integral permite describir una relación sustancial y no meramente procesal entre ambos conceptos. Tiene en cuenta todos los elementos de ambos, así como sus consecuencias jurídicas, y comprende todos los posibles casos de actos y crímenes. De esa forma, a través de la unidad, queda salvaguardada la gravedad de la agresión. Señala que el enfoque integral también contribuye a identificar los caracteres de la agresión y las relaciones entre ellos. Gravedad, singularidad y unidad describen y distinguen a la agresión de cualquier otro hecho ilícito internacional, tanto en el ámbito de las violaciones graves de obligaciones emanadas de normas imperativas, crímenes internacionales,
como en el de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Y aunque estos dos ámbitos marcan la principal diferencia que pueda trazarse entre el acto de agresión y el crimen de agresión, la dualidad de responsabilidades necesaria en la agresión, a diferencia de todos los demás crímenes internacionales, como muestra de su carácter singular, al reconocer un origen común, no solo en la materialidad del hecho, sino también en la existencia de una única norma primaria violada, refuerza el carácter unitario de la agresión. Durante el desarrollo de los distintos capítulos, el autor incorpora varias figuras que expresan a modo de golpe visual y de forma gráfica los principales aportes del estudio, poniendo en escena los distintos niveles del tratamiento del tema y la profundidad de los planteos y de los nuevos aportes. Por ejemplo, en las primeras figuras lleva de la mano al lector partiendo de un enfoque integral de su investigación en el derecho internacional. Muestra la percepción del ataque armado como especie de la agresión y en la contracara a la agresión como especie del ataque armado. Revisa esquemas de los niveles de uso de la fuerza según distintos doctrinarios. Grafica un esquema simplificado de los usos de la fuerza. Estas figuras que comentamos son de enorme utilidad, en tanto aportan visualizaciones compactas de extensos razonamientos y relevamientos. Por ejemplo, en la figura 7 simplificó a modo de útil síntesis toda la línea histórica del complejo proceso codificador dual, acto de agresión y crimen de agresión. Otro ejemplo, en la figura 11, una aparentemente sencillísima visualización muestra a la agresión como una categoría única. En la figura 12, secuencializa y grafica las etapas de la responsabilidad internacional por el acto de agresión y las de la responsabilidad penal individual al mismo tiempo, y en otro nivel de relación ilumina la interconexión de las consecuencias del acto de agresión y los crímenes de agresión. La bibliografía es de enorme riqueza, abarcando jurisprudencia y documentación clasificada y jerarquizada, numerosa doctrina, distinguiendo libros, capítulos de libros y artículos. Esas diversas fuentes sobrepasan largamente las 400. Si bien la obra lleva un índice general temático completo al final, al inicio presenta los contenidos en inglés y en francés, abriendo así sus tópicos y tratamientos al interés de lectores y estudiosos de distintas hablas. En resumen, el aporte de Luciano Pesano, no solo por sus conclusiones, por su rigor científico, sino también por la didáctica, estructura conducente de la obra, su lenguaje claro, directo, por su contenido exhaustivo que no deja aspecto dudoso sin someterlo a análisis, contribuyendo así con creces al desarrollo de la disciplina en este tópico, cuestión largamente debatida pero escasamente iluminada. Echa luz a un complejo y oscuro desde la visión integral y lo hace con un sello personal, con una amplitud, profundidad e integralidad que no se encuentra en otras obras. Firma Zlata Dernas de Clemen, su directora de tesis y nuestra gran maestra. Lamento que no haya podido ella acompañarnos. Hubiese sido seguramente muy distinto para ustedes poder seguir
estas palabras si hubiese sido ella quien lo hubiese hecho. Pero de todas formas es para mí un doble honor por el aprecio, el gran cariño que le tengo tanto a Luciano cuanto a nuestra querida doctora Zlata, nuestra maestra del Derecho Internacional. Bueno, seguidamente vamos a escuchar a la magíster Tamara Quiroga. Tamara obtuvo su título de abogada en la Pontificia Universidad Católica Argentina y su título de magíster en Relaciones Internacionales con orientación en Derecho Internacional y Organismos Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, por su investigación sobre la Corte Penal Internacional y el crimen de agresión. Completó su formación doctoral en la UBA, en el área de Derecho Internacional, focalizando su investigación en el vínculo entre la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Tamara ha sido investigadora visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Amberes, Bélgica, en 2019-2020, investigadora visitante en el Max Planck, fue becaria de la Sociedad del Max Planck, bueno, una serie de estancias en el extranjero. Es actualmente profesora de Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica Santa María de Buenos Aires y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además, es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y es miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Tamara, cedo la palabra. Un gusto. Muchísimas gracias, doctora Estica. Realmente es un honor, un placer y un lujo, además. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente para mí es súper lindo poder ser parte de esta actividad organizada por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba para la presentación de una tan interesante obra bibliográfica elaborada por el doctor Luciano Pesano. Realmente además para mí es un honor compartir este espacio con especialistas tan destacados del derecho internacional y una gran responsabilidad de hablar después de las palabras, aún sin verlas, de una maestra como la doctora Zlata. La realidad es que para mí ver la edición y publicación de un trabajo de investigación de características superlativas en una temática tan compleja poco refuerza la afirmación que dice que el trabajo doctrinario en derecho internacional en nuestro país tiene el prestigio y el nivel de los publicistas más reconocidos en la materia a nivel global. Yo quiero agradecer especialmente al doctor Luciano Pesano por su generosa y amable invitación. Ambos compartimos el interés investigativo en el tema que dio origen a su maravillosa obra, y su libro no solo ha provocado mi total admiración, sino que ha despertado una gran curiosidad desde el primer correo electrónico que intercambiamos. Como hemos conversado con el doctor Pesano hace poco tiempo, la realidad es que la doctrina de idioma castellano no ha sido tan productiva en analizar la relación entre el acto de agresión y el crimen de agresión en el derecho internacional. Y afortunadamente su libro viene a saldar esa cuenta pendiente, inspirando a todos aquellos que tenemos interés en la temática. Cuando comencé a analizar el libro del doctor Pesano, debo confesar que en la extensión resultó un elemento que llamó positivamente mi atención, no solo porque asumí que se trataría de una obra vasta y fundada, que analizaría el desarrollo progresivo de un concepto tan complejo como la agresión, sino también porque celebré que la doctrina nacional contara con una obra de tanto prestigio. Y la verdad es que no me equivoqué. El libro hace un recorrido adecuado y preciso por este difícil concepto, sus vaivenes, sus más, sus menos, sus logros y sus desaciertos, y además plantea un escenario adecuado para imaginar e investigar su porvenir. Juan Bautista Alberdi en su libro El crimen de la guerra decía que la guerra considerada como crimen no puede ser objeto de un libro, sino el capítulo de un libro que trata del derecho de las naciones entre sí. Y hablar del crimen de la guerra es tocar a todo el derecho de gentes por su base. Para probar que la guerra es un crimen, es decir, una violación de la justicia en el exterminio de seres libres y jurídicos, el proceder debe ser el mismo que el derecho penal emplea para probar la criminalidad de un hecho y un hombre. ¿Quiénes son los culpables del crimen de la guerra?
sobre quiénes pesan esa responsabilidad y quién es el juez para perseguir su realización y eficacia. El libro del doctor Pesano hace un recorrido extraordinario para responder este y otros interrogantes relacionados con un tema que ha traído a la humanidad tanta miseria, nada más y nada menos que la guerra. Su análisis no solo se focaliza en la existencia de un tribunal internacional que puede acusar y procesar individuos sospechados de haber cometido crímenes internacionales, los más graves de trascendencia para la comunidad internacional, sino que también su obra ahonda en un crimen en particular, en el que se concentra gran parte de las inquietudes del autor, y es aquel crimen referido a la guerra como un acto de un Estado, aquello que Karl von Clausewitz entendía como la continuación de la política por otros medios. El doctor Pesano comienza su análisis partiendo de el concepto que plantea el Acuerdo de Londres al denominar los crímenes contra la paz, y por el que fueron juzgados integrantes del régimen nazi en la ciudad alemana de Nuremberg luego de la Segunda Guerra Mundial. La aceptación del individuo como sujeto de derecho internacional y la consecuente necesidad de sancionar las conductas criminales a través de las que estos hubieran incumplido las obligaciones impuestas por el derecho internacional, acarrea el necesario examen del ejercicio de la jurisdicción en la materia, no solo a través de jurisdicciones nacionales o por aplicación de un principio de jurisdicción universal, sino también mediante el establecimiento de una jurisdicción penal permanente de las características que hoy tiene la Corte Penal Internacional. Y para comenzar esta consideración del concepto de agresión en el derecho internacional, el doctor Pesano analiza adecuadamente el desarrollo progresivo del término agresión, desde una perspectiva histórica, evaluando cuál ha sido el proceso que tuvo lugar para que este crimen fuera incluido en el ámbito de la competencia de la Corte Penal Internacional, junto con el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Y en tal contexto, el autor examina los aspectos más relevantes de los debates en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, en particular en la Comisión de Derecho Internacional, para luego continuar por el camino que llevó a Roma y continuó el proceso allí iniciado a partir del establecimiento de una Corte Penal Internacional. Es particularmente interesante el detalle que el autor aporta con relación al contenido de los debates que tuvieron lugar en la comisión preparatoria para el establecimiento de la Corte y en el Grupo Especial de Trabajo para el Crimen de Agresión, instituido con posterioridad a la adopción del Estatuto, para arribar, finalmente, al escenario jurídico al que se llegó en ocasión previa a la celebración de la primera conferencia de revisión del Estatuto de Roma, que tuvo lugar en Kampala, Uganda, en junio de 2010. El doctor Pesano deja expresamente en sus resultados algo que ya se perfilaba en algunas cuestiones con total relevancia. Esto es, la clara separación entre el acto de agresión y el crimen de agresión, la mención expresa a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas número 3314 adoptada en 1974 y la incorporación de una cláusula umbral que, al tener 3 variantes, demuestra ser una de las cuestiones más discutidas en esta etapa del proceso. Y el autor acá cierra el debate entre el enfoque específico y el enfoque genérico de esta resolución de la Asamblea General de la ONU, un instrumento jurídico tan fundamental para la definición del acto de agresión, argumentando que la tendencia por el enfoque específico se consolidó cuando los defensores del enfoque genérico indicaron su flexibilidad, pero con la clara condición de que una definición específica fuera acompañada de una cláusula con un umbral elevado, y este concepto de umbral elevado es el que da contenido al interrogante acerca de la existencia de actos de agresión sin crímenes de agresión. Y a los fines del crimen de agresión, el autor señala que se reiteran, obviamente, los actos caracterizados como actos de agresión en la resolución de la Asamblea General, identificando el concepto de agresión como un carácter inherente a la agresión en sí misma. Y me quiero detener en este análisis, porque a mi entender es uno de los pilares principales de este sorprendente libro. El autor detalla la importancia del concepto de gravedad como un elemento inherente a la agresión, tanto como acto como crimen. Y en su brillante argumentación el doctor Pesano describe: sostenemos que, tanto de los trabajos preparatorios de las enmiendas de Kampala como de las principales opiniones doctrinarias, el fundamento de la cláusula de umbral es excluir de la competencia de la Corte Penal Internacional casos de uso de la fuerza, dudosos o sin gravedad, y no establecer una distinción entre los actos de agresión. Por mi parte, yo no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación.
Sin embargo, su reflexión posterior redobla la apuesta al describir. No se nos escapa, no obstante, una importante crítica que puede hacerse a nuestro razonamiento, que no se encuentra en general en la literatura especializada, y es que la interpretación que proponemos choca con la literalidad de la cláusula umbral, que expresamente se refiere a un acto de agresión que por cuyas características, gravedad y escala, constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas, dando a entender, a contrario, que pueden existir actos de agresión que no constituyan tal tipo de violación por faltarle alguno de los tres requisitos. Y el autor señala, cito textualmente, nuestra posición sostiene que un acto de agresión siempre reúne tales requisitos, por lo que en todo caso se tratará de una violación manifiesta de la Carta, pero a ello se puede responder que ello privaría de sentido la cláusula de umbral, toda vez que resultaría innecesaria por redundante, y que la única forma de asegurar una interpretación que asegure un efecto útil de la disposición sería reconocer que existe la distinción entre los actos de agresión según cruce o no el umbral. Y aquí todo internacionalista que se precie de serlo debería pensar, ¿se puede graduar la agresión? Y el trabajo del doctor Pesano no solo responde a este interrogante, sino que además analiza con pensamiento crítico la gráfica que sostiene una evidente pero no tan necesaria sinergia entre gravedad y fuerza, ilustrando claramente el proceso doctrinario que sostiene una construcción tripartita de usos de la fuerza, escalonados según su gravedad. Y el doctor Pesano desactiva de manera superlativa esta argumentación con sobrados fundamentos jurídicos para concluir en la afirmación que sostiene. No solamente no existen evidencias doctrinarias que apoyan la idea de una distinción entre formas de agresión basadas en su gravedad, sino que además el desarrollo progresivo del derecho internacional contemporáneo ratifica que la agresión, cualquiera sea su forma, es en sí misma grave y graves son sus consecuencias. Y el autor se atreve a reformular el análisis de uno de los principales doctrinarios en materia de crimen de agresión, el alemán Klaus Krebs. En su investigación, el doctor Pesano señala que tanto de lo que Krebs dice como de lo que no dice, no hallamos argumentos sólidos que nos permitan aceptar una estructura de 3 niveles de gravedad en los usos de la fuerza. Ello no quiere decir que no compartamos con el autor alemán lo que consideramos el núcleo de su postura, que solamente los actos de suma gravedad podrán constituir el elemento estatal del crimen de agresión. Lo que sostenemos, en cambio, es que todos los actos de agresión satisfacen ese requisito, puesto que de no hacerlo, y no obstante ser usos ilícitos de la fuerza, no constituirán agresión. Nuevamente, por mi parte, no podría estar más de acuerdo con esta afirmación. Y en seguimiento con su línea argumentativa plantea una instancia superadora de aquella señalada por el autor alemán. Esto es, proponer una estructura simplificada, de solo 2 escalones de acuerdo a la gravedad de la agresión. En el más bajo y amplio se encuentran los usos de la fuerza menos graves, que solamente implican responsabilidad internacional del Estado infractor. Y en el escalón más alto y reducido se encuentra la agresión, aquel uso de la fuerza de suficiente gravedad definido en la resolución de la Asamblea General 3314, que constituye el ataque armado del artículo 51 de la Carta, el acto de agresión de los artículos 1.1 y 39, que por constituir una violación grave de una norma imperativa genera responsabilidad del Estado y que es el elemento estatal del crimen de agresión de conformidad al artículo 8 bis del Estatuto de Roma. Debo confesar que a mí en lo personal esta argumentación me parece brillante, no solo por la solidez jurídica, sino además por la audacia y la precisión, porque el doctor Pesano no solo se decide a dar debate a Klaus Krebs, sino que su argumento detenta una arquitectura jurídica con fortaleza normativa suficiente para destacarse en una conclusión doble. En primer lugar, queda reforzada la idea de que la agresión es siempre grave, y que la gravedad es la característica diferenciadora de la agresión. Y en segundo lugar, no hay usos de la fuerza más graves que la agresión ni actos de agresión más graves que otros. Nada en las normas aplicables, particularmente en la Carta de las Naciones Unidas en la definición de la agresión, ni en la jurisprudencia internacional relevante parece apoyar la distinción entre los actos de agresión. Por el contrario, siendo la agresión grave en sí misma, tal distinción distaría mucho sentido al concepto. Debo confesar que los capítulos 3 y 4 de la obra del doctor Pesano han sido mis favoritos.
no solo porque no porque el resto de su obra, no goce de una estupenda línea argumental y jurídica, sino porque han sido los capítulos que en mí dispararon múltiples interrogantes en lo que a mi entender es uno de los temas más apasionantes del derecho internacional contemporáneo. Y esto es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la función primordial que le otorga la Carta de la ONU en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Si a esto se suma la función especial que el Estatuto de Roma le otorga a este órgano político para activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en materia de remisión de situaciones en la que existe una sospecha de comisión de crímenes internacionales, entre los que por supuesto se incluye el crimen de agresión, el resultado de esta ecuación jurídica es a todas luces interesante. Y la obra del doctor Pesano analiza la práctica del Consejo de Seguridad y concluyen que este órgano nunca determinó la existencia de un acto de agresión en el sentido del artículo 39 de la Carta de la ONU. Agrega además que existen, no obstante, ciertas resoluciones de este órgano que condenan actos provocativos y agresivos, actos de provocación-agresión, actos de agresión armada, actos de agresión no provocados y de carácter hostil, actos premeditados, y muchas otras conceptualizaciones y características, pero que de ninguna manera, en ninguna de estas resoluciones, se puede identificar a la agresión como el acto de determinación que establece el artículo 39 de la Carta de la ONU. Sin embargo, el doctor Pesano afirma que por la gravedad del uso de la fuerza implicada, la atribución de responsabilidad a una sola de las partes y la adopción de fuertes medidas por parte del Consejo de Seguridad ha actuado como si implícitamente hubiese un acto de agresión. Y a partir de aquí, la obra del doctor Pesano bucea en este diálogo permanente entre lo político y lo legal del debate presentado, basando su impecable e implacable razonamiento lógico-jurídico en un marco estrictamente normativo. El doctor Pesano analiza minuciosamente la práctica del Consejo de Seguridad y es especialmente crítico al destacar que este órgano no recurre a conceptos como agresión o acto de agresión con una finalidad política, recordando, como ya se dijo, que el Consejo de Seguridad nunca ha determinado expresamente la existencia de un acto de agresión en el marco jurídico del artículo 39 de la Carta de la ONU, aun cuando este mismo órgano aprobó numerosas resoluciones condenando la agresión en casi una treintena de ocasiones. El autor agrega que la doctrina de que el Consejo de Seguridad ha elaborado ha sido reticente a alinear a una parte en un conflicto identificando un acto estatal como agresión, prefiriendo en su lugar determinar amenazas o quebrantamientos de la paz. El doctor Pesano sostiene que calificar una situación como agresión implica determinar que un Estado es el agresor, y tal rótulo, además de las consecuencias jurídicas que acarrea, dificulta cualquier tipo de solución política de la cuestión, en el objetivo de restablecer la paz y la seguridad internacionales que guía el accionar del propio Consejo. Su argumentación es muy consistente al sostener que la efectividad del Consejo se vería impedida si debiera determinar cuál bando ha sido culpable de violar sus obligaciones al cometer un acto de agresión. Y yo coincido con el doctor Pesano cuando afirma que la propia actitud del Consejo de Seguridad confirma la apreciación acerca de los efectos jurídicos de su determinación en la existencia de un acto de agresión en un caso concreto. Si el Consejo se ha abstenido de tales determinaciones es porque precisamente realizarlas traería consecuencias jurídicas que pueden no ser las deseadas en los procesos políticos para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y aquí es cuando yo tengo una inquietud particular y me gustaría por ahí quizá después conversarla con el doctor Pesano sobre una hipotética situación de qué pasaría si el Consejo de Seguridad remitiera una situación a la Corte Penal Internacional en la que no existiera una determinación del acto de agresión en el marco del artículo 39. Merece además especial atención la propuesta de una doble identidad del crimen de agresión. A lo largo de toda su investigación, el doctor Pesano utiliza el término crimen de agresión para hacer referencia a la conducta individual tipificada en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma. Y destaca un hallazgo que resulta sumamente interesante para esta contribución terminológica, y es el de los trabajos de la CDI sobre responsabilidad internacional, particularmente en el proyecto de 1996,
en el cual el acto estatal de agresión puede ser considerado un crimen de agresión. Y esto en el devenir y en el desarrollo progresivo del derecho internacional finalmente no fue lo que consideró el proyecto en su edición final. Por último, el autor propone un enfoque integral de la agresión haciendo una estupenda e innovadora valoración en conjunto, autopreguntándose qué sentido tiene afirmar que la agresión es el supremo crimen internacional si lo reducimos a una mera consecuencia de un acto estatal, por más que se trate de un acto muy grave. Para responder a este interrogante, el doctor Pesano propone un enfoque que contribuya a destacar la importancia y singularidad tanto del acto de agresión como del crimen de agresión, rescatando el planteo de los autores que entienden que la agresión es un crimen dual o un crimen de dos niveles. La prodigiosa investigación del doctor Pesano propone una visión global que grafica las similitudes y diferencias de la gravedad como carácter del acto de agresión y el crimen de agresión, confirmando una identidad material entre acto y crimen, que se traduce en una unidad conceptual de la agresión, concluyendo que, a diferencia del acto de agresión, cuya singularidad viene dada por sus consecuencias, la singularidad del crimen de agresión se halla en sus elementos definitorios. El autor recorre un larguísimo camino para concluir en la elaboración de un enfoque integral de la temática que aborda ambos aspectos, acto y crimen, sin priorizar uno en desmedro del otro, respondiendo de forma satisfactoria el problema de la investigación mediante el reconocimiento de la gravedad, la singularidad y la unidad de la agresión. La extraordinaria investigación del doctor Pesano provee un muy interesante análisis sobre la estructura del sistema internacional, en lo que hace al uso de la Fuerza Armada y la determinación de la existencia de un acto de agresión, así como las características propias del crimen, permitiendo concluir en que la agresión, según hemos visto, afecta a toda la comunidad internacional y sus consecuencias se expanden por múltiples sectores del ordenamiento jurídico. Doctor Pesano, yo coincido en un todo con usted y sus argumentos, y realmente también coincido cuando usted argumenta que sería muy ingenuo y hasta erróneo pretender un análisis completamente aséptico del derecho. Su trabajo evidencia que en la investigación jurídica resulta necesario correr riesgos para lograr aportes tan valiosos como los que se propone en su obra bibliográfica. Me queda más que agradecerle por su contribución al desarrollo progresivo del derecho internacional penal y por sus opiniones, que no solo resultan políticamente muy aceptables, sino que además son jurídicamente sumamente correctas y valiosas. Muchísimas gracias. Agradecemos a Tamara Quiroga por su meduloso comentario de la obra que estamos presentando. Bueno, veo que se ha podido unir finalmente la doctora Dernas de Clemen. Eslata, hemos tenido que hacer lectura de tus palabras y valernos del plan B que habías ideado. Lamentamos profundamente que así haya sido, pero bueno, siempre tan adelantada y siempre pensando en soluciones ante las dificultades que se pudieran presentar. Así que en esta villa contar con internet es casi un milagro. Sí, imaginamos, así que bueno, hicimos lectura de tus palabras. No podía entrar, me decía que cuando me permitan, pero intenté varias veces y me permitan. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar al autor del libro, al doctor Luciano Pesano, quien es abogado egresado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCE, sede San Francisco. Es magíster en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor titular de la asignatura de Derechos Humanos desde la perspectiva internacional en UCES San Francisco y profesor asociado de Derecho Internacional Público en la misma universidad. También es profesor en nuestra Facultad de Derecho, es docente de cursos de grado y posgrado, fue becario doctoral con ISET y actualmente es becario postdoctoral. Y bueno,
como todos sabemos, tiene numerosas publicaciones, ha participado en muy diversas actividades, ha recibido premios y demás, así que le cedemos la palabra al doctor Pesano. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por estar en esta tarde, en esta calurosa tarde, compartiendo lo que para mí es un momento muy, muy importante y muy emotivo por poder hacer realidad finalmente esta obra, que fue mi tesis doctoral y que significa mucho para mí. Más allá de lo que significa la tesis para cada uno, muchas personas tienen una relación un poco conflictiva con su tesis y no es el tipo de relación que yo tengo con esta obra. A decir verdad, siento un gran cariño por la obra, que lo sentí durante todo el proceso, no tuve ese momento de tensión que todos tenemos con nuestras tesis, probablemente porque esos momentos de tensión, y la doctora Slata lo sabe muy bien, existieron con la otra, con la tesis de la maestría, así que probablemente los problemas sucedieron allí e hicieron que este camino de la tesis doctoral fuera, a decir verdad, muy tranquilo y muy disfrutable. Y escuchaba las palabras de la doctora Slata en la voz de la doctora Estica y las palabras de la magíster Quiroga, y me preguntaba si yo escribí todo eso, porque la verdad es que ven cosas en la obra que yo no he visto. Pero quiero aprovechar estos minutos, no para hablarles de la obra, porque todos lo podrán leer, y creo que ya, si tiene algún mérito, ya han sido destacados ampliamente, y si se me permite quizás un poco exagerado, por las oradoras que me precedieron. Sí quiero aprovechar para agradecer, más allá de los agradecimientos que ustedes encontrarán en la propia obra. Quiero volver a agradecer a mi familia por todo el apoyo que me dio, a mis padres, Luisa y Nelio, también a mi nona Mónica, que ya no está con nosotros y que no llegó a ver esta obra ni a verme doctorado, pero que terminé esta tesis mientras la estaba cuidando en sus últimos momentos y que siempre me acompañó y procuré devolverle esa compañía. A mis amigos, a los amigos de la ciencia, que muchos están hoy aquí, y a los amigos de la vida, que también supieron comprender todas esas veces que la tesis parecía ocupar algún lugar de prioridad, sin que eso significara abandonarlos. Eso es algo que siempre quiero transmitirle a todas las personas que participan de este proceso. Nunca dejen a los amigos por escribir la tesis. Lo que tienen que hacer es ir al asado con sus amigos y volver a las 3 de la mañana y seguir escribiendo la tesis, como hacíamos en algunos momentos, porque era el encuentro con los amigos lo que favorecía la inspiración, muchas veces después de algunos días completos sin ningún avance. Por eso también muchas gracias a mis amigos. Y por supuesto los amigos de la ciencia que han tenido que soportar las reflexiones sobre esta cuestión. Veo aquí a 2 de las personas que más sufrieron eso, a mi amiga la doctora Llorens y a mi amiga la futura doctora Den, que eran quienes prácticamente recibían la primera idea cruda sin discutir, pero que también lo planteábamos con los amigos de la sala del SIX, con los amigos de las cátedras de Derecho Internacional Público, en los seminarios, en los encuentros, en las reuniones. Así que muchas gracias también a mis amigos. Por supuesto, gracias a la facultad, gracias al Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, en la persona de su director, gracias a Esteban por todo el apoyo que siempre nos das y que nos seguís dando en todas nuestras investigaciones. También gracias a la editorial de la facultad por aportar su sello para la edición de esta obra, y también gracias a Advocatus por la tarea de la impresión. Los libros ya están impresos, tengo la gran alegría de poder anunciarlo, lo confirma la editorial y ha quedado, a decir verdad, muy bonita en la edición. Y para terminar, además de agradecer a todos y cada uno de ustedes por compartir estos minutos conmigo y con esta obra que está viendo la luz, a mis maestras del Derecho Internacional, que están ambas hoy aquí, a la doctora María Alejandra Estica, mi profe de Derecho Internacional, como a mí me gusta decirlo, que me contagió esa pasión por el derecho y que hace que hoy esté aquí, y que me acompaña en todos mis pasos como docente desde ya
hace 11 años y que tengo el honor de acompañarla no en una, no en dos, sino en 3 cátedras, en 3 facultades diferentes, y que realmente tengo el orgullo de poder decir que formamos un buen equipo. Gracias, Ale, por todo lo que has hecho en todos estos años, por mí, tanto desde que me diste clases como en toda esta experiencia, que creo que sin vos no lo podría haber hecho. Y por supuesto, gracias, doctor Slata, por estar aquí con nosotros y como está en la obra, para que quede testimonio no solamente por los consejos, por la guía, por el apoyo constante, por la bibliografía atinada, siempre la palabra precisa, sino por haberme dado el mayor de los honores que he recibido y que creo que pueda recibir en mi vida académica, que es la de poder considerarme mi discípulo, también junto con mi otra maestra, que podemos llamarla a usted nuestra maestra. Muchísimas gracias por todo. Y como siempre le digo, por todo lo que va a venir también. Pero además de estos agradecimientos, quiero hablar un momento, no del contenido, repito, la obra ya ha sido debidamente reseñada y quedará en cada uno la lectura, sino que quiero hablar de la tapa a la que también hicieron referencia las palabras de la doctora Slata, y que es una obra de arte, una obra del artista plástico Pablo Becerra, que nos acompaña en esta tarde y que además es mi mejor amigo y que, como dicen todos los agradecimientos de la tesis, es la persona que escuchó toda la tesis antes de que fuera escrita. Y ese conocimiento, más allá de sus propios conocimientos del derecho, por cuanto también es un jurista, llevaron a la creación de esta obra. Lo único que le había pedido era una obra que reflejara la gravedad de la agresión. Y lo que nos propone es un taumátropo. De allí que la obra tenga que verse en tapa y contratapa, que solamente viendo tapa y contratapa y moviéndola como un taumátropo, vamos a poder tener las 2 mitades completas y apreciar la totalidad de la obra. Así como no podemos separar acto de agresión del crimen de agresión y tenemos que verlo desde un enfoque integral, como se propone en esta obra y como destacaron las oradoras, no se ve en otras obras sobre la agresión. Yo creo, al menos fue la sensación que tuve al ver la xilografía original, tuve el privilegio de ver el proceso de impresión de estas xilografías que ocupan la tapa y contratapa. Pocas cosas, pocos símbolos evocan tan rápido la idea de gravedad como una manzana. Y máxime una manzana en una balanza. La icónica manzana newtoniana, que en este caso representa la agresión, pesando en este plato de la balanza, no solamente de la balanza de la justicia, sino del derecho internacional. Yo creo que, más allá de que soy probablemente el mayor admirador de la obra de Becerra, en pocas obras ha podido sintetizar tanto contenido en tan simples líneas y colores, y además dándole esta forma de taumátropo que es fiel a su estilo de siempre buscar una vuelta más en la expresión artística. Y creo que nos muestra exactamente lo que cualquiera puede encontrar en este libro. Una oda a la centralidad de la agresión en el derecho internacional y una centralidad que nos va a mostrar a través de la gravedad de la agresión la unidad entre estos 2 aspectos, acto y crimen, en una sola categoría jurídica, la agresión cuya prohibición es la norma fundamental del derecho internacional contemporáneo, y demostrando así, en estos tiempos a veces tan convulsionados, donde se pretende, bajo el pretexto de la autonomía, la separación absoluta de ciertas ramas del derecho internacional, esta búsqueda de la unidad de la agresión nos ayuda a demostrar la unidad del orden jurídico. Si hay algo que siempre, hasta a veces en broma, decimos con todos los que me han acompañado en este proceso, puede surgir de este libro son 2 ideas: que la agresión es grave
y que ciertamente lo que han dicho las oradoras que me precedieron lo demuestran, y que el orden jurídico internacional es uno solo. La agresión apunta a demostrar esa unidad. No podemos entender a la agresión como una sola si no aceptamos la unidad del orden jurídico. Y eso es algo que pareciera, por razones que, como dice el libro, escapan a nuestro análisis, muchos autores no logran terminar de apreciar. No sabemos si es porque no lo ven, cosa que dudo, o porque existen otros intereses que hacen que no se puedan ver. Y creo que eso es una gran ventaja de poder hacer este tipo de investigaciones desde estas latitudes, donde tenemos, más allá de todas las críticas que se puedan hacer a nuestra forma de pensar, si seguimos creyendo firmemente en el derecho internacional y en los principios del derecho internacional, sobre todo en lo que respecta a la regulación y a la prohibición del uso de la fuerza. Y este tipo de investigaciones son mucho más necesarias aquí, donde creemos en la prohibición del uso de la fuerza y en la vigencia de los principios del derecho internacional, que en otros lugares donde hasta los juristas están viendo comprometidas sus posiciones, precisamente por irritar o ser contrarias a algunos intereses de ciertos estados. No es ese nuestro caso y es por eso que se debería alentar aún más la investigación en esta área desde, repito, un país cuya tradición, como nos enseña, entre otras, la tesis de la doctora Llorens, ha sido siempre la vigencia del derecho internacional y la prohibición del uso de la fuerza. Ya el propio Juan Bautista Alberdi, al cual hacía referencia la magíster Quiroga, y sobre el cual la doctora Slata tanto nos ha enseñado, y que he citado en esta obra, nos hablaba hace 150 años de la importancia de la prohibición de la guerra, de que la guerra era un crimen. Yo creo que es nuestro deber como juristas no solamente recordar lo que decía Alberdi, sino continuar con esa tarea y seguir luchando desde el derecho para asegurar la vigencia de esta norma tan fundamental, pero tantas veces atacada como es la prohibición de la agresión y su centralidad en el orden jurídico, un orden jurídico que es único y no fragmentado. Muchas gracias de nuevo a todos por compartir conmigo estos minutos y espero que puedan disfrutar de la obra, cuya versión digital estará disponible en línea dentro de muy poco y que su versión impresa sea distribuida a todos los amantes del derecho internacional también dentro de muy poco. De nuevo, muchísimas gracias. Bueno, felicitamos. Bueno, muchas gracias, doctor Pesano, por sus palabras y abrimos un ratito a comentarios e inquietudes que puedan tener los participantes, preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Sí, Slata, activa tu micrófono. Un muy mal comentario. ¿Cuándo piensa publicar otro libro en base al postdoctorado? Ya que están todos enlazados los temas. Comprométase. El año que viene, doctora, el libro se está escribiendo. Muy bien. Y como sé que es afiebradamente trabajador, no me cabe la menor duda. De hecho, se está escribiendo en serio y el año que viene esperamos también tenerlo. Todavía no tiene título. La idea es buscar un buen título. Ha hecho una promesa y le recuerdo que estoy grabando la reunión, así que ha quedado registrado, ¿no? No temo ser víctima del archivo en este caso, porque efectivamente el libro se está escribiendo. Demoró un poco más de lo que se había pensado, pero se está escribiendo. Aprovecho también la posibilidad para agradecer la presencia de la doctora María Victoria Nostroza, que nos acompaña desde el viejo continente, donde la diferencia horaria hace que ya sea tarde, así que muchas gracias, doctora, por acompañarnos también desde Europa. Citar a Luciano porque realmente ha acabado en profundidad un área del derecho que es una de las más álgidas, de las más comprometidas, y que si bien muchos dijimos el proyecto de 2001 de la Comisión de Derechos Internacionales el último, seguramente no lo será.
No por nada la CDI le ha pedido que vuelva a trabajar, y la Asamblea General también, que se vuelva a trabajar sobre el tema, ¿no? Eso no y esa relación, en esa unidad del orden jurídico, la responsabilidad por los actos no prohibidos y la responsabilidad por ilícito no pueden estar desagregadas totalmente, tienen que empalmar a la perfección, sino toda la idea de responsabilidad internacional se diluye. La verdad que Luciano nos ha, entre tus presentadoras, entre los comentarios tuyos, entre la tapa del libro, la verdad que nos has dejado impactada. No vamos a tener otra que leerlo, aunque no esté tan cerca de nuestras problemáticas, pero la verdad me encantó, una presentación muy linda. Y bueno, yo que no estoy en el derecho internacional, quería también hacer el aporte de felicitarte y muy buen trabajo y tener un excelente compañero del Centro de Investigaciones con estos logros. Así que un abrazo grande, Luciano. Muchas gracias, Marta. Por supuesto. Hay una parte del capítulo 3 que te va a interesar, porque bueno. habla del daño ambiental consecuencia de una agresión. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que ya estoy anotada para ver el PDF ese que me llegue. Como de segunda, Marta, ¿viste? Para los que no son internacionalistas. Sí, y espero estar en la decisión del autor de mandarme el PDF también. Pero mirá si resulta que sos la primera lectora. Y sí. ¿Algún otro comentario? Bueno, estaba la pregunta de Tamara. Desde acá también felicitaciones, nada más. La verdad que un lujo todo, porque no es común que también los presentadores vayan tan a detalle, y eso habla muy bien del libro. Capítulo por capítulo, cada uno tiene su parte preferida. La verdad que no es común ver presentaciones así que gracias por dejarnos acompañarte en el proceso. Fue buenísimo recibir todas tus ideas y nosotros más bien escuchar, que no fue tanto el experto ahí, eras vos, pero fue lindo estar en el recorrido. Gracias, Erci, gracias. Pero estuvieron y mucho. Decía lo de la pregunta de Tamara, ¿qué pasa si el Consejo remite una situación a la Corte y no hizo la determinación? Bueno, el artículo 15 ter del estatuto no exige que haya una determinación. Sí, en el caso de los otros dos supuestos del artículo 13, pide la determinación, y si no hay determinación la va a hacer la sección de cuestiones preliminares. Pero el artículo 15 ter guarda mucho silencio al respecto, y sería muy interesante de ver. Yo creo que en ese caso, me parece que el Consejo de Seguridad lo que haría, no creo que remitiera una situación donde lo único que se hubiese cometido fuera una agresión. Yo creo que podría ser una situación donde se hubiesen cometido los otros crímenes también. Y creo que en ese caso el Consejo de Seguridad se cuidaría de hacer referencia solamente a los otros crímenes y no al crimen de agresión. Y pondría a la Corte en una situación de decidir por sí misma si entraría o no a considerar la existencia de crimen de agresión. Vamos a ver, suponiendo que es bajo el mandato de este fiscal, cómo va a suceder. Si hubiese sido bajo el mandato de la fiscal Bensuda, yo creo que podría pensar que no habría investigado el crimen de agresión y habría abierto la investigación sobre los otros crímenes. Varias de sus decisiones anteriores me llevan a pensar eso. Estoy pensando, por ejemplo, el de la flotilla humanitaria de Gaza, que era un caso donde había uso de la fuerza y que eso podía llegar a calificar crímenes de guerra, y sin embargo la separación total del ius ad verum y el ius in bello le llevó a determinar que la situación no era de gravedad. La situación era de gravedad, pero no el hecho de gravedad. Por eso pienso que en ese caso ella no habría querido investigar una posible agresión si no venía con un mandato expreso del Consejo. Y vamos a ver el fiscal qué puede hacer. Pero sí estaría en una situación compleja que los redactores del artículo 15 ter lo dejaron muy suave a esa cuestión, porque se mataron para
establecer el mecanismo del artículo 15 bis y el artículo 15 ter quedó, bueno, si el Consejo remite, ¿el Consejo cómo hace la remisión? El Consejo puede no hacer la determinación y remitir. Bueno, va a quedar en la decisión de la Corte y sobre todo del fiscal cómo proceder en una situación de esa naturaleza. Clarísimo, Luciano, coincido. Y en última instancia al Consejo de Seguridad le queda el artículo 16 del Estatuto, ¿no? Que dice, bueno, detengamos investigación, detengamos todo y ya. Si empezó la investigación, listo, la suspendemos. Estamos todos. Lo ha hecho de una manera, como Claro dice que el doctor sí. Slata, claramente ilegal, cuando hizo la resolución 1387, claramente ilegal. Podría hacerlo en esta, que quizás alguna razón podría tener. Tan política, ¿no? Tan política y tan ilegal. Gracias, Luciano, por tu respuesta. Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios, creo que podemos dar por finalizada esta 9ª edición 2021 del Siglo Pensando desde el Centro, con la presentación del libro de Luciano. Y bueno, esperando la obra, por supuesto, y poder encontrarnos nuevamente el año próximo en una nueva edición del ciclo Pensando desde el Centro.